Buenos días, mi nombre es Kelly Yuranesa Giraldo y junto con mi compañero Jonathan Rodríguez Romero desarrollamos el artículo de reflexión titulado Inteligencia Artificial y tecnologías emergentes en la educación inclusiva de personas con discapacidad visual y auditiva. En este trabajo analizamos cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta que facilite el aprendizaje de estudiantes con discapacidad sensorial, pero también reflexionando sobre los desafíos técnicos, éticos y educativos que aún existen por lograr una verdadera inclusión. Actualmente la inteligencia artificial está transformando muchos ámbitos de nuestra sociedad y la educación es uno de ellos. Hoy encontramos plataformas inteligentes, asistentes virtuales, sistemas de reconocimiento de voz y herramientas capaces de adaptar contenidos según las necesidades de cada estudiante. Sin embargo, esta transformación no beneficia a todos por igual. Las personas con discapacidad visual y auditiva todavía encuentran múltiples barreras para acceder a plataformas educativas, especialmente cuando estas no fueron diseñadas bajo principios de accesibilidad. En Colombia, esta situación se vuelve más evidente debido a las diferencias entre instituciones públicas y privadas, las limitaciones conectividad y la falta de recursos tecnológicos. Elegimos este tema porque la inclusión educativa no depende únicamente de tener tecnología disponible, es necesario que esa tecnología realmente responda a las necesidades de todos los estudiantes. La inteligencia artificial tiene un enorme potencial para apoyar procesos educativos mediante lectores de pantalla inteligentes, subtitulación automática, traducciones a lengua de señas y plataformas adaptivas. Pero si estos sistemas no consideran la accesibilidad desde su diseño, puede terminar aumentando las desigualdades en lugar de disminuirlas. Por eso, este artículo busca reflexionar sobre cómo la inteligencia y la educación deben trabajar juntas. A partir de la revisión de la literatura, encontramos que muchos estudios hablan sobre inteligencia artificial y educación inclusiva, pero pocos explican cuáles son los requerimientos técnicos que realmente debe cumplir una plataforma educativa para ser accesible. De allí surge nuestra pregunta orientadora. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos, arquitectónicos, pedagógicos y éticos necesarios para implementar sistemas basados en inteligencia artificial que promuevan una educación inclusiva, efectiva para estudiantes con discapacidad visual y auditiva en Colombia? Esta pregunta fue el eje conductor de todo nuestro artículo. Durante la investigación, una contradicción muy interesante: por un lado, la inteligencia artificial avanzaba rápidamente y cada vez ofrece herramientas más sofisticadas, pero cuando observamos la realidad de muchas instituciones educativas, especialmente en Latinoamérica, todavía existen problemas de infraestructura, conectividad y formación docente. Esto significa que muchas de las soluciones tecnológicas funcionan muy bien en laboratorios o proyectos piloto, pero aún no llegan de manera efectiva a las aulas. Por esta razón, realizamos una revisión documental de 14 investigaciones científicas publicadas entre 2017 y 2025 para comprender qué avances existen, cuáles son sus limitaciones y qué aspectos deben fortalecer para lograr una educación realmente inclusiva. En la revisión bibliográfica analizamos 14 investigaciones científicas publicadas entre los años 2017 y 2025, provenientes principalmente de Colombia, Ecuador, Chile y México. Estas investigaciones fueron seleccionadas porque abordan la relación entre la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes y la educación inclusiva desde diferentes enfoques. En primer lugar, autores como Ultreras Rodríguez muestran que la inteligencia artificial ha tenido un crecimiento acelerado en una educación superior, especialmente en procesos como la personalización del aprendizaje, la automatización de evaluaciones y la gestión educativa. Sin embargo, también advierten sobre riesgos relacionados con la desigualdad tecnológica y los desafíos éticos que aún persisten. Por otra parte,
Añapa-Tapullo demuestra que las tecnologías emergentes mejoran significativamente los procesos educativos e incluso proponen implementar Moodle como plataforma adaptiva. Sin embargo, identificamos que su investigación no analiza si esta plataforma cumple realmente con criterios de accesibilidad para estudiantes con discapacidad visual o auditiva. Por otra parte, Añapa-Tapullo demuestra que las tecnologías emergentes mejoran significativamente los procesos educativos e incluso propone implementar Moodle como plataforma adaptiva. Este estudio es importante porque evidencia que la inteligencia artificial y las plataformas virtuales permiten personalizar el aprendizaje, hacer seguimiento al progreso de los estudiantes y ofrecer contenidos ajustados a las necesidades de cada usuario. Además, resalta que el uso de estas herramientas incrementa la participación y facilita el acceso a recursos educativos desde diferentes entornos. Sin embargo, identificamos que su investigación no analiza si esta plataforma cumple realmente con criterios de accesibilidad para estudiantes con discapacidad visual o auditiva. Es decir, se centraliza en la adaptación del aprendizaje, pero no garantiza que todos los estudiantes puedan acceder al contenido en igualdad de condiciones. Aspectos como la compatibilidad con lectores de pantalla, el subtitulado de videos o la navegación mediante teclado no son evaluados. Precisamente allí se encuentra uno de los principales aportes de nuestro artículo: demostrar que una plataforma educativa no puede considerarse realmente inclusiva solo porque incorpore inteligencia artificial. También debe cumplir estándares internacionales de accesibilidad como las WCAG 2.2 para garantizar que las personas con discapacidad visual y auditiva puedan participar en igualdad de condiciones. Revisión bibliográfica. De la revisión bibliográfica resaltan dos estudios colombianos que dan un paso concreto donde muchas investigaciones se quedan en la teoría. Plaza López desarrolló un modelo basado en redes neuronales convolucionales, la CNN, para reconocer la lengua de señas colombiana y logró una predicción del 97.6%. Claro que en condiciones controladas. Ortiz Farfán, por su parte, trabajó con redes LSTM, un tipo de arquitectura diseñada para analizar secuencias de tiempo, y obtuvo un 76% de predicción en el reconocimiento dinámico de señas. Para dar más profundidad a los datos suministrados, las redes CNN o Convolutional Neural Networks o redes neuronales convolucionales son un tipo especializado en inteligencia artificial dentro del Deep Learning, diseñadas específicamente para procesar y analizar datos estructurados en cuadrícula como las imágenes. Las redes LSTM o Long Short Term Memory, traducido como memoria a largo y corto plazo, son un tipo especializado neuronal recurrente diseñado para procesar datos secuenciales. A diferencia de las RNN tradicionales o las redes neuronales recurrentes, las LSTM superan el problema de la degradación de datos a lo largo del tiempo, lo que les permite recordar información crucial durante largos periodos. Ahora bien, estos dos estudios demuestran que las herramientas técnicas ya existen y funcionan, pero también existen estudios que nos revelan que las complicaciones van más allá de lo técnico. Uribe Ochoa llega a una conclusión que complementa bien este punto. Después de analizar 4 experiencias en inclusión educativa en Santander, encontró que las más exitosas no eran necesariamente las que contaban con más tecnología, eran las que tenían docentes que habían cambiado su manera de entender la discapacidad. Dejaron de verla como un problema a corregir y empezaron a verla como una condición que exige el entorno educativo adaptarse. Eso no lo resuelve ninguna plataforma. Rueda Castro y Valencia Rocabado mantienen dicha idea, pero desde un punto de vista ético, donde se ve una inclusión real por parte de la IA si ésta respeta los derechos de las personas con discapacidad, garantiza su autonomía y no mantiene de manera constante desigualdades ya existentes. Todo esto sucede cuando quienes diseñan, implementan y deciden el alcance de la IA tienen la conciencia y responsabilidad ética de reconocer la necesidad de dicha inclusión, ya que el sistema no tiene el alma para reconocer una necesidad humana. Ahora no solo debemos ver responsabilidades en la parte técnica, sino también en la aplicación de la parte tecnológica. En ello vemos que Vanega Giraldo
Analizó los resultados de las pruebas a ver entre el 2008 y 2023 y encontró que las instituciones privadas están en posiciones considerablemente mejor para adoptar IA y aplicarla en su ámbito educativo, ya que tienen más conectividad, más docentes con mayor formación y más recursos para sostener esa implementación. Las públicas, donde existe un número alto de población con vulnerabilidad y con discapacidad entre ellos, siguen enfrentando barreras que la tecnología por sí sola no puede resolver. Si no hay políticas que den accesibilidad y equidad, la IA no va a cerrar la brecha educativa en Colombia, la va a ampliar. En resumen, podemos decir que los avances tecnológicos son reales, pero las barreras que impiden su implementación son igualmente reales. Y esos desafíos son los que articulan la reflexión crítica del artículo elaborado. Metodología. Este artículo de reflexión se elaboró por medio de una revisión documental a través del análisis de 14 fuentes académicas, artículos científicos, tesis doctorales y revisiones sistemáticas, publicadas entre el 2017 y 2025, provenientemente principalmente de Colombia, Ecuador, Chile y México. A partir de esa lectura hicimos un análisis comparativo. Buscamos coincidencias entre autores, pero también diferencias, y sobre todo que se analizan los vacíos de información existentes, ya que estos nos demuestran qué ha sido olvidado o qué no ha sido documentado. El resultado fue una reflexión crítica que integra la dimensión tecnológica con la pedagogía y la ética, porque tratar alguna de las tres por separado terminando una imagen incompleta del problema. Reflexión. La idea que se repite a lo largo de las 14 fuentes es la de afirmar que la tecnología sola no garantiza la inclusión. Encontramos herramientas técnicamente avanzadas, modelos que reconocen lengua de señas con una alta precisión, sistemas que generan subtítulos en tiempo real, plataformas adaptativas que se ajustan al ritmo y al formato del contenido. Todo esto existe. El problema es que la mayor parte de esos desarrollos se prueban en ambientes controlados, con condiciones ideales que no se asemejan al uso real dentro de espacios educativos. Se diseñan para una situación, pero no se aplica ni se ajusta al momento. Ahora bien, la mayoría de los estudios revisados se concentran en el desarrollo técnico y dejan fuera tres elementos importantes. Uno, la formación del docente, que no puede reducirse a aprender a usar una nueva herramienta. Dos, la accesibilidad del diseño, que significa pensar en el usuario con discapacidades desde el principio y no agregar adaptaciones al final como un parche. Tercero, la participación de las propias personas con discapacidad en el proceso, que casi nunca aparece en la literatura. En lo que tiene que ver con la accesibilidad técnica concreta, encontramos que muchas plataformas educativas todavía no cumplen criterios establecidos por la WCAG, que son los estándares internacionales de accesibilidad web. Por eso incluimos en el artículo una matriz técnica que operacionaliza esos criterios en el contexto de la plataforma LMS, o Learning Management System, todo con la IA. La matriz cubre aspectos como texto alternativo para contenidos visuales, subtítulos sincronizados para material audiovisual, navegación completa mediante teclado, sin depender del mouse, contraste suficiente entre texto y fondo e indicadores visuales claros durante la navegación. Conclusiones. La inteligencia artificial sí representa una oportunidad concreta para fortalecer la educación inclusiva. Los modelos de reconocimiento del lenguaje de señas lo demuestran. Las herramientas de subtítulo automático lo demuestran. El catálogo que construye Rueda Castro lo demuestra. La tecnología funciona, pero su implementación tiene condiciones, y esas condiciones no son tecnológicas. La primera, accesibilidad técnica desde el diseño, no como mejora, sino como un criterio de partida. Si una plataforma no puede usarse con lector de pantalla, no tiene subtítulos o no funciona solamente con teclado, no es inclusiva, independientemente de todo lo que más ofrezca. La segunda, formación docente real. No un taller de 2 horas sobre cómo navegar una plataforma, sino una comprensión más profunda de cómo aprende un estudiante con discapacidad visual o auditiva. ¿Qué barrera genera el aula convencional y qué decisiones pedagógicas concretas puede cambiarlas? La tercera, trabajo conjunto entre ingenieros, pedagogos, instituciones y personas con discapacidad. Los modelos de reconocimiento LSC fueron diseñados para el sector hotelero o para uso general, no para el aula. Adaptarlos pedagógicamente requiere un trabajo adicional que todavía no se ha hecho y que no puede hacerse sin la participación de educadores y de personas con discapacidad. La cuarta, que creemos que es la más importante, aplicar el principio de nada sobre nosotros sin nosotros. Las 14 fuentes que revisamos fueron escritas en su totalidad por personas sin discapacidad reportada. Las personas con discapacidad aparecen en estas investigaciones como sujetos de estudio, no como participantes del diseño. Mientras eso no cambie, seguiremos construyendo soluciones desde una comprensión aproximada de lo que realmente se necesita.
Solo cuando esas cuatro condiciones estén presentes, la IA dejará de ser una innovación interesante y se convertirá en una herramienta de equidad real.